vamos a estar tratando un tema que yo creo que es uno de los temas madre de la iglesia, es relacionada con el creer, es relacionado con la fe. Porque muchas son las personas que se preguntan que hay mucha necesidad en la tierra, hay mucha enfermedad, divorcios, problemas, desamparo, crímenes, y parece que Dios no hiciese nada. Pero a Dios, aunque le causa dolor los problemas, las necesidades, eso no lo hace mover. A Dios lo mueve es la fe, no porque yo llore. A Dios lo mueve es porque yo creo. Esa es la clave para que el pueblo de Dios pueda recibir un milagro de Dios. Porque creer no hace las cosas fáciles, las hace posibles. La fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles. Ustedes recuerdan ese gran milagro de la resurrección de Lázaro. Cuando Lázaro enfermó, parecía que Jesús demoró en ir a la sanidad. Cuando llega, ya Lázaro está muerto. Marta, María, Lázaro creían en un Jesús que perdonaba. De pronto multiplicaba panes. De pronto sanó a algunos enfermos. Pero que fuesen a pensar que su hermano saldría del sepulcro, hasta allá no alcanzaba su fe. Y esta era una gran oportunidad porque encontramos aún a Jesús llorando cuando se acerca a la tumba, para que pudieran conocer a un Cristo que todo lo puede. Y hoy Jesús es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y lo será por los siglos de los siglos. En el libro de Juan, cuando se encontraba allí en ese dolor Marta y María, siempre vimos una situación con Marta. Y allí en Juan 11:23, Jesús le dice a Marta, esto se lo dijo a Marta: tu hermano resucitará. Marta, tu hermano resucitará. Y Marta le responde: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, hasta ahí se limitó ya en la fe Marta. Y entonces, en el 11:25, Jesús le responde a Marta cuando le dice, sí, yo sé que en la resurrección de los muertos Él va a resucitar. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Yo soy Marta, yo mismo soy la resurrección, yo soy la vida. Y el que en mí cree, es una situación muy personal, muy independiente de cada creyente, que por medio de creer va a alcanzar los beneficios del Todopoderoso. Y le dice, el que en mí cree, Marta, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté perdido ese matrimonio, vivirá. Si crees en mí, aunque tu hijo esté perdido, vivirá. Si crees en mí, aunque el diagnóstico médico sea de lo peor, sanará. Pero esa es la condición.
porque la incredulidad ataca mucho al creyente. Y Jesús en muchas ocasiones dejó de hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Aunque esté muerto, vivirá. Uno dice, eso es lo máximo, que Jesús pueda sacar a alguien de la tumba. Allí Jesús, en Juan 11:38, va a la tumba. Él allí se acerca a la tumba. Y Jesús dice aquí que está profundamente conmovido otra vez. Porque hay un pasaje donde dice que le vieron llorando. Y profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro y era una cueva. Y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús nuevamente se para allí delante de la tumba y le dice a los discípulos, quiten la piedra, quiten la piedra. Y nuevamente Martica. Ay, Martica. ¿Recuerdan cuando le dice, Marta, Marta, ataviada estás con muchos quehaceres? Porque él le decía, Señor, es que María me deja servir sola. Dije, no sabes, Marta, que María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y aquí otra vez aparece el creyente, Marta. Le dice, quiten la piedra. Y Marta interviene. Marta, la hermana de aquel que había muerto, dijo, Señor, hiede ya. Habiéndole dicho que iba a resucitar, habiéndole dicho, yo soy la resurrección. Dice, sí, yo sé que es la resurrección, pero es que hiede ya porque lleva 4 días. Ya no tiene ojitos, ya está lleno de gusanos. Está putrefacto, mi hermano, Señor. Aunque usted es la resurrección, pero es que hiede ya. Muchas personas dicen, mi economía hiede ya. Mi matrimonio hiede ya. Mi fe hiede completamente. Ya no veo salida. Y ahí es donde Dios se quiere manifestar. Cuando usted determina creer, Señor, hiede ya porque es de 4 días. En Juan 11:40 Jesús le responde. Y ahí le dice así, ¿no te he dicho, Marta, no te he dicho? Cuando el texto dice no te he dicho, parece ser que en varias ocasiones se lo había dicho. Aunque era un hogar que amaba mucho y conversaba mucho con Jesús, y cuando estaba allí en ese lugar se quedaba con Lázaro, con Marta y María, y tiene que como recordarle nuevamente, Marta, ¿no te he dicho? Nuevamente, como diciendo, nuevamente se lo tengo que repetir. Si crees, Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Es que cuando nosotros determinamos creer a pesar de las circunstancias, de la necesidad, de la enfermedad y de lo imposible, cuando usted determina creerle a sus promesas, determina creerle a su palabra, va a ver la gloria de Dios, no en el cielo, sino también en la tierra. En la tierra va a ver a Dios obrar. Eso es un regalo para los que han determinado creer. Porque dice la Biblia que la fe es llamar. La fe es hablar. Dice así. Porque todo lo que tú dices y lo crees, lo recibes. Y entonces aprenda a hablar y a llamar, como dice la Biblia, las cosas que no son, las cosas que no parecen, las cosas que no se pueden hacer,
como si fuesen. Llame a las cosas que no son como si fuesen. Porque Dios salva es por fe. Dios sana por fe. Dios restaura tu casa si lo crees. Es por fe. Dios cambia a esa persona que tú quieres por fe. Porque al que cree todo le es posible. Es más, Dios provee por fe. Muchas personas solo creen en lo que ganan y en lo que pueden hacer humanamente. Pero hay otros a otro nivel, a los que Dios les provee de una forma extra y especial, es a los que creen que Él provee por fe. Es más, muchas personas se van a su casa con sus pecados, porque creen haber hecho un pecado tan terrible, un pecado tan tremendo, que no creen que la sangre del Cordero, por la fe en su sangre, lo haya perdonado. Entonces Dios también perdona por fe. Mire, hermano, por creer, por la fe, es que vemos lo invisible. Por la fe, usted ve con los ojos de Dios. Vemos lo invisible y es más, creemos en lo increíble. Por la fe creemos en lo increíble y recibimos lo imposible cuando determinamos creer. Ese es el gran secreto para que los milagros se manifiesten. Por eso es que la Biblia dice que a Dios le ha placido y ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Escúchelo. Ha elegido, dice el texto, a los pobres de este mundo para que se enriquezcan en la fe. ¿Por qué? Porque el rico no le interesa crecer en fe, ni que se desarrolle fe. Estamos hablando de los ricos, no del que tiene un carro, el que tiene una moto, del que tiene un negocio. De los ricos está hablando aquí. Ellos tienen todo asegurado, tienen los mejores médicos. ¿Y para qué busco ese cuento? Dicen algunos. ¿Para qué leo ese libro si yo lo tengo todo? Tengo trabajo, tengo empresas, tengo dinero, todo asegurado. Tengo mi futuro asegurado. Por eso dice el texto que cuando uno tiene necesidades, se ve obligado a creer en Dios para que Él meta su mano en mi problema. Lea el libro de Santiago en el capítulo 2, en el verso 5. Dice el apóstol: hermanos míos amados, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Yo elegí a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Porque a veces nuestro sueldo o alcanza para comer, pero no alcanza para el arriendo. O alcanza para el arriendo, pero no alcanza de pronto para los impuestos. O si alcanza para los impuestos, no alcanza para la ropa. Y entonces nos toca arrodillarnos y decirle: Señor, yo sé que va a haber una gran Navidad para mí. Yo sé que va a pasar algo sobrenatural en mi vida, en mi negocio, en mi matrimonio. Señor, yo estoy creyendo en ti, yo estoy confiando en ti. O sea, que entre más necesidad haya, nos obliga a desarrollar la fe. ¿Usted sí había leído ese texto?
para que seamos ricos en fe y herederos del reino, y ha prometido a los que le aman. Entonces, podemos mirar que muchos textos de la Biblia, por no decir todos, están relacionados con creer. Debemos creer para poder ver. Si tú lo crees, Él lo hace, lo cantamos hoy. Él lo hace porque tú lo crees. Entonces, creamos que Dios todo lo puede. Créalo. Mire lo que dice Corintios 2:5. Creamos que Él todo lo puede. Porque usted no puede creer es en la capacidad que tiene como hombre. Usted tiene que creer es en lo que Él puede hacer. Lo que Él va a hacer. Primera de Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté cimentada en la sabiduría de los hombres, porque las personas creen en su sagacidad, en su inteligencia, en sus conocimientos, en sus años, creen en su experiencia, pero usted le dice, Señor, yo no estoy confiando en lo que sé, en mis años, porque la sabiduría de Dios está fundamentada no en la de los hombres, sino, dice el texto, en el poder de Dios. Yo estoy cimentado en lo que Dios puede hacer con esa situación difícil, porque no soy yo el que lo va a hacer, es Él que lo va a hacer. Cuando una persona determina creer. Cuando esa mujer tocó ese manto con fe, cuando ella tocó el manto con fe, que ese flujo llevaba muchos años en su vida y ella había invertido todas sus riquezas en los médicos y cada vez le iba peor. Y esta mujer dijo, si tan solo le tocase su manto, ella vino por detrás, le tocó y la fuente en una forma inmediata se secó. Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Le dicen al Señor, ¿cómo dices quién te ha tocado si todo el mundo te aprieta? Y mire lo que responde el Señor. Yo sé que alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. El poder de Dios, dice acá. Nosotros creemos en el poder de Dios. El poder de Dios está latente en el culto. El poder de Dios está latente en el mundo. Lo que está buscando el poder de Dios para que fluya hacia el creyente, para que fluya hacia la necesidad, es alguien que pueda creer. Eso actúa inmediatamente. Tenemos que creer para que esto sea eficaz, que Dios es real, que Dios existe. Porque a veces nos invade la incredulidad porque no lo vemos. Quisiéramos de pronto que un ángel se nos aparezca o que Jesús aparezca en nuestro cuarto, pero la Biblia dice que así no funciona. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido sin ver, estoy convencido que Él me salvará, que Él me sanará. No necesito verlo, solo creer que Él lo hizo en la cruz y punto. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, dice que si nosotros no creemos, que si nosotros no tenemos fe, será imposible agradarlo. Es imposible conocerlo. Dice aquí el texto que es necesario, absolutamente necesario, que toda persona, sea joven, niño, adulto, que se acerca a Dios, que entra en su aposento o hace una oración donde quiera que se encuentre,
Es necesario que todo el que se acerque a Dios crea, dice el texto ahí, crea que le hay. En otras Biblias dice, crea que Él existe para poder recibir algo. Necesitamos entrar allí en privacidad con Dios y debemos creer que Él está ahí, que Él existe y que es galardonador. No está perdiendo su tiempo. No estamos jugando a la religión, a comprar una Biblia y a ir a cultos. Esto es algo más, es algo vivo, es algo que funciona, porque Él va a ser galardonador de los que le buscan. Hay que creer en su palabra. Hay gente que cree en parte de la palabra. Hay personas que creen en parte de las promesas. Creen en algunas promesas de la Biblia. Pero que Él resucite, que Él restaure, que Él haga milagros de aprovisionamiento hoy, no creo. Yo creo que Él me salvará, pero que actúe hoy en mi vida. ¿No dijo Jesús en Juan 7:38, el que cree en mí? Yo no puedo creer por tradiciones de familiares. La Biblia dice, el que cree en mí, pero como dice la Escritura. Entonces, cuando usted lee la Biblia, va a desarrollar fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Allí va a desarrollar fe. Y entonces el Señor en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de vida, ríos de agua viva. Allí se va a disparar su fe, se va a disparar su confianza, se va a disparar una relación personal con Dios. Allí es donde la incredulidad va a morir. Creamos que en Él no hay grado de dificultad. Porque nosotros lo limitamos cuando creemos que Dios puede hacer algunas cosas con las personas. Algunas cosas. A mí me impacta cuando escucho ese testimonio de Fernando, el hombre que fue trans muchos años y se casó. Y ser hoy un predicador de la palabra. Ser un predicador, habiéndose cambiado su órgano sexual, habiéndose puesto busto ya, y hoy ser un varón de Dios, un predicador de la palabra, que la transformación de ese hombre fue extraordinaria. Mandar a revertir quirúrgicamente todo su cuerpo por haber creído en Él y por haber hecho un milagro en su corazón y en su mente. Mire cómo lo hace. Mire dónde lo dice. Jeremías 32:27. Mire cómo puede él hacer eso. Usted dice, no, pero es que mi tío ya es otra cosa. Mi papá no tiene remedio. Mi hermana está perdida. Mi primo se lo llevó el diablo. Pero mire lo que dice la Biblia. Escúchelo. Si usted cree en este texto, va a haber un milagro. He aquí, yo soy Jehová. Yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Allí nos está Dios cuestionando. Y Dios cuestiona a veces al enfermo cuando dices, ¿tú crees que yo te puedo dar la vista?
Entonces Dios lo está cuestionando en esta mañana diciendo, yo soy el Dios de tu padre, de tus hijos, de tu familia, la que estás viendo perdida, de los que están en las cárceles, no están perdidas. Solo quiero cuestionarlo. ¿Qué hay difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para mí? No, pero es que esa persona es difícil. Dice, no, difícil está en que tú creas que yo lo puedo hacer. Allí es donde está el problema. Que no lo crees, que yo soy tu proveedor, que yo soy tu sanador. Hermano, convénzase que Dios desea siempre lo mejor para mí. Convénzase de eso. Esté plenamente convencido. Porque Dios dice en su palabra que usted quiere conocer la mente de Dios. Usted quiere conocer qué está pensando Dios de usted para que revolucione a veces esa mente pesimista. Mire lo que Dios piensa de ti. Jeremías 29:10. Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo conozco mis pensamientos. Yo sé qué pienso de mi iglesia, qué pienso de mis hijos, de aquellos que me han aceptado como único y suficiente Salvador. Dice Jehová, yo tengo con vosotros pensamientos de paz. Es mi deseo que no sigan atribulados. Tengo pensamientos de paz y no de mal. Porque a muchos se les ha metido en su corazón que es Dios quien los ha enfermado, que es Dios quien los ha abandonado, que es Dios quien los ha empobrecido. Y es un pensamiento satánico. El Señor dice, mire mis pensamientos acerca de vosotros, son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que tanto esperáis. ¿Qué es lo que usted espera? El Señor dice, mi pensamiento está con el tuyo. ¿Cuál es tu pensamiento? Señor, un mejor trabajo. Ese es el mío. Un mejor esposo. Ese no es el mío. Una mejor vida. Quiero una mejor casa. Ese es el mío. Quiero un lotecito para construir. Ese es el mío. Estamos en acuerdo. Pero lo que está pensando a veces el creyente no es lo que está pensando el creyente, que su mente se ha perturbado por los problemas. No es lo que el Señor quiere para usted. Entonces por eso es que dice la Biblia, tus pensamientos no son mis pensamientos. Dios quiere que vayamos alineando los pensamientos de Dios con los de Él, porque dice la Biblia que su voluntad, mire, la voluntad de Dios para mí será siempre buena, agradable y perfecta. Entonces quiero que se convenza que Él es tu proveedor. No, mi proveedor es mi jefe. Mi proveedor es mi patrón. Mi proveedor es mi empresa. No, yo te proveí ese trabajo. Yo te abrí la puerta y voy a abrir muchas más. Si le cierran esa puerta, yo abriré portones. Filipenses 4:19. En ese texto, créalo y convénzase que el Dios que usted tiene es rico. Es rico. Usted tiene un Dios millonario. Porque algunos dicen, no, es que el diablo es el dueño de este mundo. Cuando la Biblia dice que Jehová es el dueño del cielo y de la tierra, del oro
y de la plata. Él es el dueño. Ahí nada tiene que hacer el diablo cuando Él ha determinado bendecirnos. ¿Qué puede hacerme el enemigo? Aquí dice la Biblia, mi Dios suplirá algunas cosas. No, ahí dice todo. Pero ¿por qué si lo dice ahí? ¿Por qué si lo dice ahí no se cumple? Porque no lo crees. Usted dice el texto, Jehová suplirá algunas cositas. Entonces reclámele esta promesa. Dios suplirá todo lo que me falta. Espiritualmente hablando y económicamente hablando, Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas. Entonces, ¿cuál es la óptica del Dios que usted tiene? Nuestro Dios es rico, mi Padre lo tiene todo y Él puede suplirme todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Todavía hay cristianos que tienen que andar armados. Manejan su carro, pero dice, aquí tengo la machetica, pastor, porque si Dios no me guarda, así me decía una vez un hermano que llegaba a una tienda. Yo llegaba a visitarlo y tenía revólver en la vitrina. Tenía macheta y cuchillo ahí. Y yo le decía, hermano, pero ¿cómo así usted anda armado para la tienda? Dijo, pastor, yo no me confío. Si Dios no me guarda, le pego el machetazo. En el nombre del Señor. Pero mire lo que dice la Biblia. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Esto es fe. Yo recuerdo, en una célula me pasó, en una célula que hacía yo a principios del ministerio en el barrio La Victoria. Allí hacíamos un grupito, poníamos unos bombillitos y hacíamos ahí un grupito, y un hombre que estaba viniendo con frecuencia. Y estaba yo predicando, no recuerdo hoy qué era, pero el hombre se estaba tocando. Cuando me saca una automática, una navaja automática y la abre así, me la sacó así. Ah, aquí no llegó, hermano, nos tocó despedirnos acá. Y llega él y dice, pastor, esta es la última arma de la que me desprendo. Yo no podía andar sin esto. Todo el mundo lo miraba, todo el mundo lo observaba asustado. Dijo, yo no quiero caminar, ya no necesito de esto. Porque aquí dice, y él había sido de todo en esta vida, de todo. Fue terrible ese hombre. Él estuvo un tiempo congregándose aquí con nosotros. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Dónde es que funciona? Cuando usted sale a la calle, cuando maneja, porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Eso es fe. Eso es fe. Dice, no, pero si de pronto me llega la terrible, la muerte, el Señor dice, ningún pajarillo cae a tierra sin mi voluntad. Y todos los cabellos de tu cabeza están contados. O sea, yo sé cuándo vas a partir. No va a partir cuando el enemigo quiera, sino cuando yo ya tenga dispuesto. Por eso es que puedo decir que tú estarás conmigo, porque está la vara del pastor allí. Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, convénzase que Él literalmente, así es que lo tiene que ver, porque a veces usted se siente aquí acompañado con Dios, sale del culto y empieza a sentir un desamparo terrible.
Pero el Señor en toda la Biblia se lo dice a sus profetas, se lo dijo a Josué, se lo dijo a Moisés, a muchos hombres de Dios allí. Siempre les decía lo mismo: Jehová va delante de ti. Deuteronomios 31:8, busquen ahí el texto. Jehová va delante de ti. Literal, literal. Créalo así. Usted dirá, ¿cómo funciona eso? Creyéndolo. Usted dirá, pero es que el papel aguanta con todo. Así lo dice. Y así lo debemos creer. Yo voy delante de ti al supermercado, a la tienda, a viajar. Deuteronomios 31:8. Yo voy delante de ti. Jehová va delante de ti. Él estará contigo. Es una promesa. Es una promesa. Él estará contigo. O sea, eso métaselo en su corazón. Convénzase de eso. Él estará contigo. No te dejaré. Y no te desampararé. No temas. Ni te intimides. Allí funciona eso. Ya no necesita de estar armado. Ya no necesita de eso. Porque a veces uno se gana la muerte por no cambiar de carácter. ¿Por qué las personas de carácter fuerte tienen que andar armados cuando manejan? Pero si usted aprende del Señor que la mansa respuesta aplaca la ira y que la respuesta áspera hace subir el furor, el Señor le va a impartir su carácter, le va a impartir su naturaleza. Yo me encontraba en una visita con una mujer se ve que fue una mujer muy hermosa porque estaba en un estado terminal. Ella, por su vida mundanal, adquirió SIDA. Y un familiar me dice, pastor, yo quiero que visite a mi hermana. Está pronta para partir, ya está con bala de oxígeno. Y yo me acerqué a ella y estuve hablando con ella. Y ella me decía, yo le hablaba del amor de Dios, le hablaba del perdón. Y ella solo me repetía, es que yo fui muy mala. Es que yo fui muy mala, yo fui muy mundana. Usted no sabe todas las cosas que hice, pastor, en todas las cosas que caí. Yo me gané esta enfermedad. Yo le dije, pero el Señor la ha perdonado, créalo. Dijo, es que no creo eso. Es que es demasiadas las cosas malas que dice. Y entonces resolví hablarle un poco más fuerte. Y le dije a esta mujer, si usted no cree que la sangre, la limpia del Cordero, de todo pecado, usted se va a condenar. Usted se va a ir a los mismísimos infiernos. Yo estaba allí sola con ella. Por favor, tiene que creer. Si no lo cree, dice, pero así, dijo, así nomás. La fe en su sangre me limpia de todo pecado porque he creído en su sangre. Que mató, que hizo, que deshizo, yo lo perdono. ¿Crees en la fe? En mi sangre, yo te perdono. Observe este texto en Romanos 3:25. Obsérvelo. Mire que aquí está hablando de Jesús. Dice, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Yo seré propicio. Yo cubriré tu pecado. Seré propicio por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso ya es pasado. Eso ya murió. Es que llegué y toqué fondo. Eso es pasado. Que hice violaciones. Eso es pasado. Que robé, maté, adulteré, forniqué.
mentí, atraqué, eso es pasado. Yo te he lavado con mi sangre y si mueres hoy vas a partir a mi presencia. ¿No es eso maravilloso? Alcanzar el perdón por la fe. Todo es por creer. Todo, dice la Biblia, es por fe y para fe. Por la fe, el justo vivirá. Ore conmigo y ponga su necesidad, cualquiera que sea. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este precioso pueblo que ha venido hoy a tu casa, a recibir, Señor, de tus bondades. Activa la fe en ellos, Señor. Quita toda incredulidad. Quita la incredulidad. Porque queremos recibir tus beneficios. Queremos recibir tus milagros. Y este evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. El poder del cielo se activará en su vida, en su problema, en su enfermedad, en su necesidad. Padre, aquí hay un pueblo que ha determinado creer. No permita que la duda les robe su milagro. Cree solamente, como le dijo a Marta, cree solamente, como te lo he dicho antes, y verás la gloria, verás un milagro. Porque Él quiere recompensar a todo aquel que cree. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Amén.